Sí, Esta conclusión, el tema del OPAM y el amplificador que tiene conectada, usándolo con el teorema de Miller, ¿cómo lo aplico oh, Miller directamente a los OPAM? sí, de hecho, un amplificador que tiene una pura entrada y un op-amp que tiene una entrada a tierra son exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Bueno, la ganancia puede ser distinta, pero si este tiene ganancia negativa y este tiene ganancia VO va a ser menos A por VI, y aquí VO va a ser menos A por VI. Son lo mismo, son exactamente lo mismo. Entonces tú puedes aplicar teorema de Miller de esa forma. Es que había otra pregunta ya. ¿La diferencia entre usar un comparador o un parametrizador no es solamente algo que no tiene propiedad? Eh, Vamos a verlo después, pero los comparadores no son op-amps. Así que no lo hagan a menos que... Hay otra pregunta ya. También me anterior de utilizar el OPAM como amplificador. Igual se puede utilizar a pesar de que posiblemente se sature. Puedes, pero van a pasar dos cosas. Uno, que te va a costar darle el voltaje necesario para que la salida te dé finita. Incluso si le das cero, puede que la salida no sea finita. Puede que esté saturada. Entonces, eso es un problema. Sí, en realidad es el único gran problema. Y lo otro es que vas a tener un ancho de banda horriblemente bajo. Porque estos operacionales en lazo abierto tienen ancho de banda horriblemente bajo. O sea, la gracia de la realimentación es que bajando la ganancia logras un mayor ancho de banda. Javier, Si yo uso el amplificador inversor para lograr el efecto de la amplificación, si tú usas, para lograr ¿ya? eh, Si tú haces esto, sí, si yo pongo un capacitor ahora para aprovechar el efecto de ello, ahí, sí, estoy cambiando de alguna forma, la red, sí, la amplificación. sí cambia, cambia, pero ¿qué cambia aquí? No, si es así y tú tienes una entrada con un Thevenin ideal, no cambia nada. Es igual de rápido. En la práctica sí va a cambiar porque este gallo tiene resistencia de salida. Si este no tuviera resistencia de salida, si fuera una resistencia nula, este capacitor no afectaría en nada. Pero dado que este tiene una resistencia de salida finita, se demora en entregarle corriente a este capacitor, se demora en cargar ese capacitor. Entonces produce un retardo. Ese retardo aparece solo cuando aquí este tiene impedancia de salida finita. Pero es interesante tu pregunta. Independientemente de eso, si tú al agregarle un capacitor ves que la ganancia cambia y tú puedes cuantificar cuánto cambia la ganancia de aquí a allá, aquí hay ganancia de aquí a allá, por lo tanto existe Miller. Miller no te dice por qué, a qué se debe la ganancia. Te dice hay una ganancia, más bien hay una relación de proporcionalidad entre los voltajes de estos dos nodos, que puede ser mayor que cero, menor que cero, o puede ser cualquier cosa. Sí, ¿Cómo podemos calcular el ancho de banda de un OPAMP? No ideal con retroalimentación, sabiendo la ganancia en lazo cerrado. yo sé, en este caso, por ejemplo, en este mismo caso, yo sé la ganancia en lazo abierto, y yo sé que este amplificador internamente tiene una ganancia en lazo abierto A o L, ¿sí? Y tiene un ancho de banda en lazo abierto también. ¿Cómo puedo meter eso en esta ecuación? Entonces yo hago uno más S tau, donde todo eso es la función de transferencia del op-amp. O sea, de alguna forma VO es todo eso multiplicado por esa diferencia. Me preguntan qué es tau. Si alguien preguntó qué es tau, tau es la constante de tiempo interna de ese op-amp. O sea, si ese op-amp llega a 3 Hz, si el ancho de banda es 3 Hz, f de menos 3 decibeles es 3 Hz, y lo multiplico por 2pi, entonces el omega de menos 3 decibeles es 2pi por 3 Hz. Entonces el tau es 1 partido por omega de 3 menos 3 decibeles, y es 1 partido por 2pi
2 pi, dibujé un 2 y se veía como un 3. 3 Hz. Eso está U. Muy bien. Es un pasabajo. Los op-amps tienen una característica de pasabajo. ¿Sí? ¿Qué cosa? Para todos los efectos prácticos, todos los op-amps tienen esta misma función de transferencia. Con un A más grande o más chico, con un tau más grande o más chico, pero todos son pasabajo. En la práctica están diseñados para que se vean como de un polo, porque si tienen más de un polo se vuelven inestables. Parte de eso lo vamos a hablar como en el capítulo 6, pero por el momento asuman que tienen un polo, que eso asegura estabilidad. Hablamos del inversor, hablamos del sumador, diferencial. ¡Uy! Un circuito feo. Tiene dos entradas, qué lata. ¿Qué hacemos? Superposición, muy bien. Perdón, la fiebre, son los efectos de la fiebre. No, ese día no tengo fiebre. Que me acordé de una canción. Ya, entonces si aplicamos superposición, tiramos, a ver, VO va a ser VO debido a V1 más VO debido a V2. ¿Todos de acuerdo, no? ¿Sí? ¿Les gusta esta notación o es un poco rara? Yo la entiendo por lo menos. Entonces, ¿cuánto es VO debido a V1? ¿Qué tengo que hacer con V2? Tirarlo a tierra. Entonces, si tiro V2 a tierra, esto es tierra, esto es tierra, esto es tierra. Entonces, y eso se parece a la configuración inversor. Entonces, cuando esto es V2 es 0, VO va a ser V1 por menos R2 partido por R1. Perdón, porque yo me aprendí esa configuración. Yo hice la pega y me aprendí esa configuración. Sabiéndome esa configuración, me es mucho más fácil resolver estos circuitos. Ya, luego calculemos el otro. Perdón. El otro lado es calcular VO para V2. O sea, cuando V1 es 0. Si V1 es 0, ¿esto a qué se parece? Yo me sé esta de aquí es el no inversor. Yo sé que de aquí a acá la ganancia es, de aquí a acá la ganancia es 1 más R2 partido por R1, ¿cierto? Pero además me falta contabilizar la atenuación que hay de aquí a acá. Perdón, esto es V2. Y de aquí a acá hay un divisor de tensión. Yo puedo asumir tranquilamente que hay un divisor de tensión porque aquí la corriente es 0. Si la corriente es 0 hacia allá, entonces esto es como un divisor de tensión. Y ese divisor de tensión dice que la salida es R4 partido por R3 más R4. Y yo en realidad esto lo puedo escribir como R1 más R2 partido por R1. Entonces, con eso yo tengo que VO es V2 por R4 partido por R3 más R4 por R1 más R2 partido por R1 menos V1 por R2 partido por R1. Entonces tengo una diferencia. Y existe una forma de hacer que esa diferencia sea... no traje el... No, traje el incorrecto, no importa. Esa, ¿cierto? Si R2 partido por R1 es igual a R3 partido por R4, al revés, ¿cierto? Porque si no, claro, R4 partido por R3 se cancelan y tenemos eso, que eso es la diferencia. Entonces se puede hacer. ¿De acuerdo? Ok, sigamos. Modo común y modo diferencial. ¿Qué será eso? Habíamos hablado de modo común, ¿o no? ¿Qué es el modo común? El promedio de estas dos. Oye, pero estas dos son iguales, típicamente. Entonces el modo común de un op-amp
que está con realimentación negativa y que está con este cortocircuito virtual, es el V más o el V menos. Muy bien. Oye, ¿y qué fue lo que hicimos aquí? Modo común y... ¿Qué será esto? Pucha, se me quedaron mis láminas. Ayúdenme a ver qué es esto. Que no sé. Ay, cómo no lo tengo. Ah, me enredé. Ya, ayúdenme. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está ahí? Uy, una fuente muy rara. A ver, tratemos de entender qué es esta fuente. Dice VD medios y VD medios. Ah, parece que esto que está acá es VD, porque VD medios más VD medios es VD. Entonces esto es voltaje diferencial. ¿Y este VCM qué será? Common mode, modo común. Ah, perfecto. Entonces, creo que ya lo tengo. Entonces tenemos un VCM, que es el modo común. Esto es voltaje, esto en función del tiempo. Y tenemos el modo diferencial. Entonces, la mitad para arriba, la mitad para abajo, y el modo diferencial es esa diferencia. VDM es esa diferencia, que está montada sobre un modo común. Entonces la mitad del tiempo está sobre el modo común, mientras la otra está bajo el modo común, y la otra mitad del tiempo estoy bajo el modo común, y la otra está sobre el modo común. Entonces el promedio siempre es el modo común. Perfecto. Yo puedo analizar para este circuito, por ejemplo, cuál es la ganancia de modo común. ¿Cómo puedo calcular cuál es la ganancia de modo común para este circuito? Perfecto, apago esta y calculo cuál es la ganancia de aquí a la salida. ¿Se puede hacer o no? ¿Todos se atreverían a hacerla? Sí, no es muy difícil. ¿Ah? De hecho, es aplicar esta misma ecuación donde estos dos están cueteados. ¿Sí? O sea, no es muy difícil. Muy bien. Yo podría calcular, entonces yo puedo calcular el A de modo común, ¿cierto? Se puede calcular. El A de modo diferencial, ¿lo puedo calcular? ¿Cuál es el A de modo diferencial? Si yo apago esta fuente de modo común, la tiro a tierra, aplico un VD y mido la salida, entonces el modo diferencial es por definición VO partido por VD cuando VCM vale 0. Mientras que la ganancia de modo común es VO partido por VCM cuando VD vale 0. Y haciendo esto, yo puedo calcular la ganancia de modo común, la ganancia de modo diferencial. Ah, y había una cifra de desempeño que le llamábamos CMRR, Common Mode Rejection Ratio, que era la razón entre la ganancia diferencial y la ganancia de modo común, y queríamos que esto fuera infinita. Y de hecho está infinita solamente cuando se da esta relación. Porque aquí hay ganancia de modo común, a menos que se dé esta relación. Si se da esa relación, se restan las entradas y no hay ganancia de modo común. Ok, veamos este otro, amplificador de instrumentación. ¿Qué será un amplificador de instrumentación? A ver, ¿qué gracias tiene este amplificador? Que es divertido, ¿eh? Hay algunas veces que uno puede encontrar esto dentro de un chip. Entonces el chip completo tiene internamente uno de estos. Y uno puede comprarlo así, sí. Queríamos que el CMRR fuera infinito para amplificadores diferenciales. Diferenciales, sí. Sí, queríamos que fuera infinito el CMRR porque queríamos amplificar solamente diferencia. En este caso, agarramos este ejemplo para calcular ACM y ADM. Lo agarramos como un ejemplo, pero en realidad ACM y ADM lo podemos calcular para cualquier amplificador diferencial. Agarramos este ejemplo porque es el que teníamos al lado, pero... Oye, amplificador de instrumentación es un amplificador que sirve para instrumentación. ¿Qué es instrumentación? ¿Qué son instrumentos de laboratorio? Ah, para medir cosas, ¿cierto? En Chile
tenemos la pésima costumbre, y se está exportando a Sudamérica, de llamarle equipo a cualquier cosa para la cual no tengamos un nombre en la punta de la lengua. Entonces, ¿qué es eso? Equipo. Y eso que de equipo también. Y el ascensor, el equipo, ¿han visto? Equipo en mantención. Equipo. El equipo es mi teléfono también, el equipo de todos que perdió el otro día. Y así, pues, equipo para arriba y equipo para abajo. Yo prefiero hablar de instrumentos, porque es un instrumento científico que me permite medir cosas. Y diferenciarlo de herramientas, que son las que yo utilizo para actuar sobre algo y producir algún efecto. Típicamente las herramientas le llaman maquinita en Chile, pero yo quiero llamarle herramienta. ¿Han escuchado esa, no? Una maquinita que uno... No, herramienta. Entonces, instrumentación es para medir cosas. ¿Qué gracia tiene este amplificador de instrumentación? A ver, ¿cuál es la corriente de entrada aquí? Cero, corriente de entrada cero. O sea, no... Perdón. Entonces la impedancia de entrada es infinita, ¿cierto? O sea, Zin es infinito, Zin es infinito. ¿Puedo decir lo mismo de este? ¿Cuál es la impedancia de entrada aquí? Uy, no sé. ¿Cuál es la impedancia de entrada aquí? R3 más R4. Zin es R3 más R4. ¿Y cuál es la impedancia de entrada en este? R1 y punto, ¿cierto? Porque la impedancia de entrada aquí es Z igual 0. Y aquí Z igual infinito. Qué divertido esto. Y aquí Z igual R1. Muy bien. Entonces Z igual R1. Entonces son impedancias en general distintas, lo cual es malo, porque si tenemos impedancias distintas va a estar como desbalanceado. Aquí son la misma y son infinitos. Entonces eso igual es bueno. Horacio. ¿Tú dices Miller de aquí a allá? Puede ser, a ver, si aplicamos Miller, aquí lo que sea, de aquí a allá hay ganancia. Hay una ganancia que es como infinita. Y Miller me dice que el Z va a ser algo así como R partido por 1 menos, cuando este es infinito, ese Z es 0. Entonces está bien. Miller igual funciona aquí. ¿De acuerdo? Esto en realidad es 1 menos menos A, porque este tiene menos A, entonces da 0. Ya. ¿Qué más respecto a este amplificador de instrumentación? Tiene valores de resistencia y es posible calcular, y esto lo dejo de tarea, calcular cuánto es VO en función de V1 y V2. Pero van a ver que este circuito es súper simétrico. Si yo aquí tengo R4, R3, R4, esta es justo esa condición, ¿cierto? ¡Qué suerte! ¡Qué divertido! Entonces, con esta condición, la ganancia de aquí a allá es puramente diferencial. Y este circuito entrega una salida que es proporcional a la diferencia entre las entradas. ¿Y cuándo se usa eso? Bueno, típicamente uno quiere medir cosas. Y para medir algo, por ejemplo, usamos un elemento cuya corriente, por ejemplo, o alguna de sus propiedades depende de alguna variable que queremos medir. ¿Alguien tiene algún ejemplo de eso? ¿Han jugado con LDRs? ¿Sabes lo que es un LDR? LDR. Y se ven como así. ¿Lo han visto o no? Para detectar luz. Light Detecting Resistance o algo así creo que. ¿Nunca han jugado con una LDR? Es un semiconductor. ¿O han jugado con strain gauge alguna vez?
Bueno, son resistencias que si yo las estiro, van a cambiar su resistencia. Ah, está mal. Resistencia que al estirarlas cambia la resistencia. No, mejor hablo de un resistor, que al estirarlo cambia su resistencia. ¡Oh! Sirvió la palabra resistor. ¿Sí? ¿Todos la vieron o no? Es un resistor que al estirarlo cambia su propiedad, que es la resistencia. Ya, entonces no estoy tan loco. Bueno, entonces yo a veces puedo tener uno de estos, pero no sé cuánto es el valor medio. Y de hecho puede que este valor cambie en el tiempo, cambie con la temperatura. Entonces, para asegurarme de que voy a medir lo que quiero medir, voy a hacer este circuito. Donde aquí tengo a este le vamos a llamar R, R, y solo uno de estos yo lo voy a poner donde quiero medir algún esfuerzo, donde quiero medir presión, donde quiero medir lo que sea. Y los otros tres los pongo aislados. Entonces, este voltaje, si estos son iguales, este es VDD, este va a ser VDD medio y este va a ser VDD medios. Pero si este cambia un poco, este va a subir un poco, o va a bajar un poco, y este se va a mantener. Entonces lo que a mí me interesa ver es la diferencia. Pero no me interesa ver el valor en torno a qué varía, sino que quiero saber esa diferencia. Yo a partir de esa diferencia puedo inferir cuánto varió este. Entonces yo utilizo un amplificador de instrumentación. Y ahí puedo medir esa diferencia de R. ¿Sí? ¿Cómo más podrías medirlo? Podrías medirlo con un multímetro, ¿o no? Sí, pero tú quieres que ese multímetro le entregue algo a la salida para actuar sobre otra cosa. ¿Ah? O yo podría usar este. ¿Puedo usar este o no? ¿Podría usar ese? A ver, ¿qué le pasa a este circuito cuando yo le conecto un Z-in distinto de infinito ahí? ¿Qué le pasa? Carga, no sirve, no voy a estar midiendo lo que quiero medir. Esto se parece a un voltímetro, esto se parece a la entrada de un voltímetro. Sí. Esto podría ser la entrada de un voltímetro. En la práctica son distintos, pero esto podría ser como la entrada de un voltímetro. Entonces, esto es típico. Tiene un nombre esto. Puente de... ¿Sí? Poner una fuente, ¿dónde, perdón? Así. Y el R. Ya. Muy buena pregunta. Eso es una excelente pregunta. Esta es la forma más fácil de medir. Entonces me dice Sebastián que si yo pongo aquí una fuente de lo que sea y pongo esta resistencia, al cambiar esta resistencia voy a cambiar este voltaje. ¿Cierto? No importa, no importa, puedo medir algo y puedo anotarlo en alguna parte. Entonces, ¿cuál es el problema con este circuito? ¿Por qué? Va por otro lado el tema. Si cambia la temperatura y esta resistencia cambia como efecto de la temperatura, tú no vas a saber si este voltaje cambió porque cambió la temperatura o porque cambió la variable que tú querías medir. En este circuito, si cambia la temperatura, estas dos R's van a seguir valiendo lo mismo. Las dos van a subir o van a bajar con la temperatura, pero las dos van a seguir valiendo el mismo valor. Entonces este voltaje va a seguir siendo el mismo. Y este va a seguir siendo el mismo, a menos que le altere la variable que quiero medir. Está igual ingenioso, ¿no? Súper ingenioso. Bueno, yo no inventé esto, este es un circuito muy antiguo. Sebastián, te ganaste una décima por el aporte. Buena. Escríbeme, si no después se me olvidan. Yo no las anoto. Oye, hay formas de hacer fuentes dependientes. Estos son unos circuitos típicos, pero en realidad hay formas mucho mejores de hacer fuentes dependientes en la vida. Estas son formas típicas. Oye, ¿y esto será una fuente? CCBS. ¿Qué será CCBS?
Es una fuente de voltaje controlada por corriente. Algo que me entrega un voltaje que depende de una corriente. Ah, o sea, esto podría ser eso. También esto me entrega un voltaje que depende de una corriente de entrada. Sí puede ser. ¿Y por qué es mejor este circuito que este circuito? Ajá, va por ahí. ¿Quién dijo eso? Buena. Décima, ya bueno. Ya, ¿cuál es el tema? Si yo aquí tengo un Norton malito y aquí tengo un R1, este mismo R1, la diferencia aquí entre estos dos circuitos es que esta corriente se va a dividir entre su resistencia interna y la resistencia de carga. No toda esta corriente va a aparecer en la carga, por lo tanto la salida no va a ser entrada por R. En cambio, en este otro caso, la corriente va a tener dos caminos, su resistencia interna o la resistencia vista en esta dirección. ¿Y cuál es la resistencia vista en esta dirección? Es cero. Este nodo es porfiadísimo. El op-amp está haciendo todo lo posible para que este nodo esté en cero. Y eso se ve desde afuera como si este fuera un nodo de muy baja impedancia. Por lo tanto, el Zin aquí es tan chico que toda la corriente prefiere irse por allá, va a pasar por esta resistencia de realimentación y la salida va a ser I-in por R1, independientemente de cuánto vale R1 y cuánto vale el R de Norton de aquí. Bueno, así pueden analizar otros casos también, que algunos son más divertidos que otros. Bueno, miremos otras aplicaciones. Hay integradores, diferenciadores, controlador PID, filtros, conversores de datos, hartas cosas. Veamos el amplificador integrador. Este circuito también le llaman, silencio, también le llaman integrador Miller. Y algunos le llaman integrador Miller solo a lo que sigue de aquí a la derecha. Entonces, esto de aquí podría ser un integrador Miller. Entonces, otros le llaman a todo esto integrador Miller o integrador inversor. Entonces, yo así en principio no tengo idea cómo funciona esto. De hecho, yo me sé esta. Esa se la saben, ¿o no? Yo sé que aquí VO partido por VI es menos R2 partido por R1. Pero cambiemos R2 por Z2. ¿Les tinca, no? Z2. ¿Y cuánto es Z2? 1 partido por SC2. SC, perdón. R. Menos. ¡Y! Ahí salió. Ahí salió. Entonces, lo que me está diciendo esto es que VO va a ser menos 1 partido por SRC por la integral de VI. Y esa integral, ¿cómo la calcula? Ah, perdón, sí es la S. Sí, porque ahí está la integral. ¿Y cómo calcula esa integral? Entre 0 y el tiempo t de... pero es que no es el mismo t. Mejor entre 0 y un periodo t. Y ahí sí, VI de t. Entonces VI de t. Ahí sí. Ya, falta algo, ¿no? Una condición inicial, VI en 0. Ahí sí. Perfecto. Ah. ¿Está bien así o no? Sí, está perfecto. O sea, la salida es el voltaje inicial en 0 más el efecto de la integral. Está perfecto. ¿Sí? Es perdón, FO en 0. ¿Cierto? FO en 0. Sí. Porque VI en 0 da lo mismo. ¿Por qué es diferente un pasabajo? A ver, 1 partido por S en un bode se ve así.
Un pasabajo se vería así. Oh, no estoy muy seguro, no recuerdo mucho de ese ejercicio, pero esto, a ver, la gracia que tiene, o en qué se diferencia de un pasabajo, es que si yo le meto DC aquí, ¿qué es lo que aparece en la salida? A ver, metámosle un DC. Voy a hacer el ejercicio. Vamos a meterle una fuente de voltaje. Si yo le aplico una fuente continua DC en la entrada, ¿qué voltaje hay aquí? 0. Aquí tengo un voltaje de entrada, por lo tanto aquí voy a tener una corriente fija, ¿cierto? Que yo puedo calcular como V partido por R. Esa corriente fija, ¿se va por ahí? No, se va por acá. ¿Qué pasa cuando una corriente fija se mete en un capacitor? Lo carga, ¿hasta dónde? Lo carga y lo carga, de hecho produce una rampa en la salida. Y esa rampa, yo he dicho varias veces que esta fórmula es útil, esa rampa tiene pendiente y partido por C. Y si yo espero suficiente tiempo, voy a tener un voltaje a la salida, que es I partido por C por T. O sea, si espero mucho tiempo, voy a tener a la salida un voltaje infinito, que todos sabemos va a estar chocando con alguno de los rieles al final. No es que se vaya infinito en la práctica, pero va a ser un voltaje muy grande. Entonces diverge. Si yo le metí un voltaje finito en la entrada, el voltaje a la salida tendió a infinito en algún momento. Entonces hablamos de que diverge. Por lo tanto, la ganancia en DC, ¿cuánto es? Es infinito. Ah, y es por eso que este se va hasta infinito. En cambio, un pasabajos, que tú lo puedes implementar de esta misma forma, pero con un R en paralelo. Ese R en paralelo, lo que hace es que cuando estamos en DC, o sea, en DC el capacitor se convierte en un circuito abierto, esto tiende a un amplificador inversor. Entonces se parece un amplificador inversor aquí, se parece un integrador allá. Ah, eso es, exacto. Es un integrador con pérdidas. O sea, un integrador con pérdidas es un pasabajo. Sí. Y el diferenciador es justo al revés. Bueno, yo no me sé la ecuación de este, pero... Ah, podemos hacer lo mismo, ¿sí? ¿Ah? Hagamos lo mismo. Entonces VO partido por VI es menos Z2, que es R, partido por Z1, que es 1 partido por SC, menos SRC. ¡Wow! O sea, está derivando efectivamente. Si yo calculo el bode de esto, el bode me da más 6 decibeles partido por octava, que es lo mismo que más 20 decibeles partido por década. ¿Sí? Sí. Este tiene Zin 0. También, porque este está en 0 y el op-amp va a hacer todo lo necesario a su salida para que esta otra esté en 0 también. Oh, oye, qué raro eso, a ver. O sea, si yo le doy... A ver, hagamos un experimento pensado. ¿Han escuchado este? Eso fue feo, pero no le pasó nada. Sí, bueno, le queda poca batería, así que se va a apagar en cualquier momento. Pero bueno, ¿han escuchado alguna vez el concepto de experimento pensado? Sí, a ver, ¿quién quiere hablar mientras yo apago esto? Sí, ¿qué es un experimento pensado? Claro, como agarrar un par de gemelos y mandar uno a la velocidad de la luz y el otro no, y ver que se produce la paradoja de los gemelos. Todo eso son experimentos pensados. Bueno, vamos a hacer un experimento pensado muy sencillo. Y es que le aplicamos aquí, en la entrada. Denme un segundo, no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Vamos a aplicar en la entrada, aquí, un escalón. ¿Les tinca o no? Apliquemos un escalón.
¿Por qué elegí un escalón? No tengo idea, pero apliquemos un escalón acá. Entonces, qué raro. ¿Cómo es la corriente de un capacitor cuando yo aplico un escalón si es que este nodo está porfiadamente en cero? Hay un impulso aquí. O sea, la corriente, esta corriente tiene forma de impulso. ¿Todos de acuerdo, no? Ese impulso de corriente no se va por aquí, sí se va por aquí. Y produce a la salida un impulso de voltaje. En este caso va al revés, ¿ah? Porque ese impulso de corriente, si yo subí aquí, ese impulso de corriente fue en esa dirección. Si este está en cero y eleva el voltaje en esta dirección, entonces aquí vemos un impulso hacia abajo. Lo cual es exactamente lo que me dice esta ecuación. Esta ecuación me dice que si que veo es menos RC por la derivada de BI. Si BI es un escalón, la derivada es un impulso para abajo. Qué choro esto, ¿ah? Oye, ¿y aquí no hay condición inicial? Nada que ver, pues condiciones iniciales aquí no valen porque las derivadas da lo mismo la condición inicial. Entonces, yo podría tener un impulso cuando tengo este de 0 a 1 o cuando tengo esto de 1 a 2, da lo mismo el nivel de C, ¿cierto? Capacitor se come eso de alguna forma. Oye, lo cual me devuelve a este ejemplo, que encontré súper choro esto, porque si yo aplico un voltaje, esto integra, pero si yo paro de aplicar un voltaje, o sea, si yo vuelvo esto a cero, después de un rato, digamos que yo integré y tiro esto a cero. Si tiro esto a cero, ¿qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a la salida? Se descarga aquí. A ver, momento. Espera. Si este es cero y este es cero, este es cero, este es cero, este es cero, corriente cero. Si la corriente es cero, no hay corriente en el capacitor. Si no hay corriente en el capacitor, su voltaje no cambia. Si la corriente es cero en el capacitor, su voltaje no cambia. Recuerden que el capacitor es como una jeringa o como un balde. Mientras yo más agua le echo, más cambia su voltaje. Entonces, si es que yo no le estoy echando agua, mantiene su nivel y no cambia el voltaje de salida. ¿Cierto? Entonces, y por aquí no hay corriente. De hecho, yo podría remover esto y dejar eso nomás. Y eso mantiene. Ahí no estoy integrando nada, pero si yo le dejo un voltaje inicial a esto, lo va a mantener por siempre. ¿Es como una memoria analógica? Sí, sí es como una memoria analógica. Pero la gracia de esta memoria analógica es que si yo tengo un capacitor y le conecto una resistencia, por aquí va a circular algo de corriente y va a caer el voltaje así, ¡pum!, con una constante tiempo RC. Si yo a este le conecto una resistencia, no se va a descargar nunca, ¿cierto? No se descarga y va a seguir entregando esa corriente porque la está sacando de la alimentación del op-amp. No es que esté inventando energía, pero se mantiene en el tiempo. Hoy les comento que, a ver, eso no tiene mucha gracia, pero es choro el concepto de memoria analógica. Les comento que este circuito, así como está, funciona re mal. Funciona horriblemente mal. Y la razón de ello es la siguiente. No, mejor veámosla después. No, pero si ustedes implementan esto, se va a ir alguno de los rieles aunque este sea cero. Eso tienen que saberlo. Y vamos a resolver ese problema más adelante. Durante este curso, más o menos. Aquí. A ver, tú dices eso y esto
¿Son como parecidos? No, estaba diciendo que a la salida ¿De este? integrador podría estar Un buffer. No, pero tú a la salida de un op-amp nunca necesitas un buffer. Porque el op-amp tiene una impedancia de salida súper baja. Entonces, lo que hay aquí no afecta la operación del op-amp. Uy, esa es una muy buena pregunta. Si yo pongo un R aquí, por aquí va a haber corriente, ¿sí? Por aquí va a haber una corriente que es VO partido por R. Claro, esa viene de aquí. Esa es VO partido por R. Viene del op-amp. La corriente no viene de aquí, porque aquí la corriente es cero. Porque aquí la corriente es cero. Entonces ese VO partido por R viene de VDD o de menos VSS o de donde sea. Esa corriente no viene del... Oye, entonces la salida del op-amp entrega corriente. Sí. Ah, entonces la condición de corriente cero es en las entradas. Pero la salida puede haber corriente. De hecho lo dijimos en alguna parte. Impedancia de salida cero. Lo cual significa que por aquí sí puede haber corriente. Y esa corriente la saca de alguna parte de la alimentación. Ya, la chunté. Sí. Eso. ¿Preguntas de esto? Sí. ahí dice que la corriente de entrada es nula. Esta corriente es cero. Claro, pero había una corriente que venía desde la entrada, digamos desde la fuente, para poder como tener la retroalimentación. ¿De aquí dices tú? Claro, dijimos que hay una corriente pasando desde la resistencia hasta la... Sí, de acuerdo. De acuerdo. Aquí hay una corriente. Y esa corriente está cambiando este voltaje. Pero quien entrega la corriente a la salida es el op-amp. La corriente, a ver, de hecho, no pongamos salida aquí. No pongamos salida. Aquí hay una corriente, ¿cierto? Y aquí también hay corriente, que es la misma que habría, o yo la podría calcular igual si hubiera una resistencia. O sea, no cambia nada. Igual hay corriente ahí. Esa corriente viene de la salida del op-amp. Entonces la salida del op-amp va a entregar la corriente para la realimentación, que en este caso va entrando. Va entrando. Y va a entregar además corriente en esa dirección. Entonces, el op-amp es capaz de entregar corriente y va a entregar la corriente que sea necesaria para mantener este nodo en cero. Y además va a entregar la corriente a la salida para mantener ese nodo en cero. En la práctica, los op-amps sí tienen un máximo de corriente. Entonces, yo no puedo poner cualquier resistencia acá, porque si pongo una resistencia, por ejemplo, estas dos son muy chicas, o esta es muy chica. Si esta es muy chica, va a implicar mucha corriente, y el op-amp no puede entregar toda la corriente. Entonces hay límites, y esos límites razonables, no sé, a mí me ha funcionado muy bien usar resistencias mayores que 1 kilo, por ejemplo. Si uso algo menor que 1 kilo, ya me empiezo a poner nervioso, empiezo a mirar el op-amp con un poco de cariño. Algo le va a pasar a ese op-amp. Entonces 1 kilo, de ahí para arriba estamos bien. Oye, controlador PID, esto es de un ejemplo que hice alguna vez y que no he traído a este curso, que es un levitador magnético, pero tal vez lo han visto en otros cursos. ¿Han visto el levitador magnético, no? ¿Sí? ¿De yo o de alguien más? De yo, sí. Bueno, el levitador magnético es un circuito que probablemente muchos de ustedes miraron en algún momento y dijeron, cualquier cosa vuela, si tira una piedra también. Y tal vez otros lo vieron como, wow, es como magia. Y no es magia, es electrónica. Y la electrónica viene de algo que ustedes a estas alturas pueden entender casi totalmente. A ver, ¿qué es esto? Este es el circuito del levitador, de hecho. Vamos a olvidarnos de esto porque no lo entiendo todavía. Pero esto que está acá es... No hemos visto diodos todavía, pero este está emitiendo luz, este está recibiendo luz. Y esto que está acá está restando voltajes.
Entonces está restando la cantidad de luz que recibe, o el equivalente en voltaje de la cantidad de luz que recibe, a un voltaje externo que yo le doy con un potenciómetro. Entonces yo le digo, mira, quiero que reciba esta cantidad de luz, esa es tu referencia. Si está recibiendo más luz que eso, dale más potencia al electroimán para que se devuelva. Entonces, esos dos tratan de mantener un cero aquí. Y ese error, el error entre la cantidad de luz que recibe y la cantidad de luz que yo quiero que esté recibiendo, de este sensor de luz, este es un sensor de luz, ¿cierto? Este es el electroimán, esta es la bolita que está flotando. Si esta bolita está muy arriba, recibe poca luz. Si esta bolita está muy abajo, recibe mucha luz. Así funciona el levitador. Ese error pasa por una acción, esto es una ganancia, es proporcional. ¿Esto qué es? Acción integral, y este de aquí, derivador. Y después esas tres acciones las pasa por este otro circuito, que es la suma. Entonces esta salida es la suma entre una acción proporcional, una acción integral y una acción derivativa sobre un error, tratando de que ese error se reduzca a cero. Esa es más o menos la forma en que esto opera. Es control automático y algo de electrónica. Con eso ustedes pueden hacer un levitador en un fin de semana. Es muy divertido. ¿Ah? Eso viene de control automático. Si tú usas proporcional solamente en este sistema, queda oscilando. Y la razón de ello es que tienes polos de esta forma y al aumentar la ganancia, estos polos van aquí y se van sobre el semiplano, sobre el eje J omega, y eso produce oscilaciones permanentes. Y para hacer que esto no tenga oscilaciones permanentes, tienes que poner polos y ceros a través de un controlador que permita que el resultado de esto quede en el semiplano izquierdo. La acción derivativa lo que hace es frenarlo. Es bien interesante, ¿eh? La acción derivativa es como una especie de amortiguador, que como que amortigua esta esfera que está flotando. Y cuando yo experimenté con esto por primera vez, no me resultaba con controlador P, porque tendía a oscilar y sonaba así. Y después yo trataba de hacer un roce con los dedos. Y si apretaba con los dedos, esta cosa que trataba de subir y bajar, con una fuerza pequeña, ya producía suficiente roce para que esto se quedara quieto. Entonces yo tenía que aplicar una especie de roce electrónico. ¿Y qué es el roce electrónico? Bueno, algo que, una fuerza que se oponga y que vaya proporcional a la velocidad del movimiento. Y un derivador, ¿qué es lo que hace un derivador? Si esta es posición, un derivador, ¿qué es lo que saca? Velocidad. Entonces, un derivador hace exactamente eso, calcula la velocidad a la que se está moviendo y aplica una fuerza justo en el lado contrario, y con eso se frena un poco. Entonces, cuando yo aplicaba la acción derivativa, con los dedos bien finos, esto costaba harto cachar. Si es que yo movía hacia arriba esto, producía una fuerza, y si lo movía hacia abajo, producía otra fuerza. Y si lo movía hacia arriba muy rápidamente, producía una fuerza mayor. Y si lo movía hacia abajo muy rápidamente, producía una fuerza mayor también, al hacerlo rápidamente. Entonces yo después cerraba los ojos, imagínense, esto es muy nerd, no se lo cuenten a nadie. Cerraba los ojos y me empezaba a jugar con este clavo que estaba flotando, y lo movía hacia abajo rápidamente, y podía imaginarme que esto estaba conectado a un amortiguador, y no solo a un resorte. ¿Cuál es la diferencia entre un amortiguador y un resorte? Un resorte es un resorte, todos conocen un resorte. Entonces con control proporcional, esto queda igual como si estuviera colgando un resorte y queda oscilando. Y el amortiguador, ¿qué es lo que hace? Frena la oscilación, eso es. Entonces la parte derivativa, de hecho con control PD, esto funciona impecablemente bien. La I es para reducir el error permanente a cero. Los que tengan interés pueden ver esto en el curso Control Automático. ¿Quiénes ya tomaron control? ¿Nadie? ¿Quiénes van a tomar control? Yeah, muy bien. Si había pregunta ahí. Esto. Este es el amplificador, y esto de aquí en realidad, esto de aquí
Este sí ustedes lo pueden calcular. De hecho, está en la tarea. Esto genera una triangular. Y ustedes pueden calcular los parámetros de esa triangular. De hecho, creo que ya lo hicieron, ¿no? O deberían entregarlo hoy día o algo así. Y este de aquí es un comparador. Entonces, compara esta salida con una onda triangular. Y si la salida es muy grande, o si la salida es muy pequeña, produce anchos de pulso diferentes. Entonces, la salida de este comparador, que vamos a ver después, es una PWM, Pulse Width Modulation, o modulación por ancho de pulso, donde, perdón, mi señal está codificada como un ancho de pulso. Entonces, si el ancho de pulso es más grande, creo que la dibujé al revés aquí, pero no importa, el efecto es el mismo. Si el ancho de pulso es muy grande, entonces mi señal es grande. Si el ancho de pulso es pequeño, entonces mi señal es pequeña. Yo luego aplico PWM sobre este electroimán. Entonces lo que hago es algo parecido a esto. Así. Estoy encendiendo y apagando las luces, pero si lo hago rápidamente, tan rápido, se ve como semi encendido. A ver, imagínenselo. Ahí está casi encendido todo el rato, ¿cierto? En cambio, si lo hago así, el promedio es muy bajo, ¿cierto? Si hago eso muy rápidamente, pero muy rápidamente, queman esto, sí, pero si lo pudiera hacer rápidamente con electrónica, y tienen los ojos de Chuck Norris, van a ver que se enciende y se apaga. Pero si son como el resto de nosotros, van a ver que esta cuestión se ve como más suave, la luz, se ve un poco más suave. Eso es PWM, control por modulación por ancho de pulso. Y la gracia del PWM, vamos a ver después, es que consume muy poca energía en el actuador. Por eso es que usé PWM aquí. Ya, oye, aquí hay algunos filtros, hay preguntas ahí. ¿Sabe cuánto es la pantalla del integrador y el diferenciador? Con estas de aquí, ahí tú tienes que sintonizar el PID. Y eso es parte del curso de control automático. Y eso tiene que ver con dónde quiero poner los polos. ¿Sí? Interesante, ¿eh? Sí, pero el circuito tanque tiene una especie de... De hecho, tú puedes calcular esta función de transferencia. Podemos calcularla rápidamente. A ver, el integrador, a ver, el constante K por esta otra de aquí es un integrador 1 partido por S por KI más S por KD. VO igual VI por todo eso, ¿cierto? VO igual VI por... Entonces esto aquí aparece un S abajo. Y aquí arriba va a aparecer un KS más KI, perdón, más S cuadrado KD. Ya, ¿qué pasa si yo hago K igual 0? Circuito tanque, ahí apareció. Entonces, efectivamente, la parte P me anula ese claro, es como el R del circuito, exactamente, es como el R. Está buena, buena analogía. Ya, oye, vamos a filtros de primer orden. ¿Qué son de primer orden? ¿Qué significa que sean de primer orden? Que tienen un polo, perfecto. Entonces hay una familia de filtros de primer orden, fíjense todos, aquí hay funciones de transferencia. Este es el pasabajo. Esto está en el Cedar Smith, por favor mírenlo. Esto es un pasabajo, ahí está la ubicación del polo. La frecuencia del polo se define, porque los polos a veces son complejos conjugados, la frecuencia del polo se define como la distancia euclidiana al origen. Por lo tanto, si el polo estuviera aquí, esa es la frecuencia del polo. Es la distancia euclidiana al origen. Bueno, en este caso estamos hablando de un solo polo, por lo tanto un polo real. Este ya lo saben calcular, esta es la versión pasiva, esta es la versión activa.
no es que yo me la sepa de memoria, yo esta no me la sé de memoria, pero es súper fácil ver qué es lo que pasaría si es que C fuera 0. Si no hay C, si C desaparece, significa que estoy a muy baja frecuencia, y la salida, partido por la entrada, son una ganancia constante. A medida que aumento la frecuencia, este C empieza a convertirse cada vez en menor impedancia hasta que finalmente se convierte en un cortocircuito y la salida termina siendo igual a 0. Por lo tanto, esto es un pasabajo, fácil ver. Lo mismo aquí, caso dual, digamos, este es un pasalto. Estas funciones de transferencia ustedes pueden calcularlas. Yo no me sé estas cosas, pero las deduzco en el momento. O sea, lo mismo con esta, lo mismo con esta. Sabiendo las ecuaciones fundamentales, uno puede llegar al resultado. Entonces yo no me preocupo de aprenderme el CR1 igual 1, no tengo idea de eso, yo lo calculo nomás. Este es un caso más general que tiene un polo y un cero, entonces va a tener una forma de este estilo en el bode. Aquí está el polo, aquí está el cero, y uno puede calcularlo así. Oye, qué divertido. En baja frecuencia desaparecen los capacitores y tenemos que la razón R2 partido por R1 es la que gana. A muy alta frecuencia, este paralelo se parece a la impedancia del capacitor. Este paralelo se parece a la impedancia del capacitor. Por lo tanto, a muy alta frecuencia, esto se parece a esto. Uy, ese no me lo sé, ese no estaba en las láminas. A ver, pero esto es C2 y esto es C1. Oh, ¿cómo es eso? A ver, DO partido por BI es menos aquí, menos 1 partido por SC2 partido por 1 partido por SC1. Y es esto C1 partido por C2. ¡Wow! O sea, esto efectivamente amplifica. Oh, esa fue una gran pregunta. Eso fue una tremenda pregunta. ¡Décima! No, es que fue muy buena, porque de hecho lo que tú me estás preguntando aquí, que si yo puedo cancelar la S a menos que esté en DC, wow, no sé. A ver, ¿funcionará esto en DC? De hecho, yo puedo preguntarme, ¿funcionará esto en DC? Este es un circuito muy importante, parece. A ver. ¿Funcionará en DC este circuito? A ver, menos, más, tengo aquí, tengo acá. A ver, cancelar las S, ¿qué significa? Que la frecuencia es distinta a cero, pero a frecuencia cero, ¿qué pasará? A frecuencia cero, ¿pasarán cosas raras o no? A ver si le pongo un DC aquí. Depende de las condiciones iniciales. Entonces, esta condición inicial sabemos cuánto es. Si tengo aquí VI, esta de aquí es VI. ¿Cómo supe eso? Porque aquí hay cortocircuito virtual, este es tierra. Pero aquí no sabemos cuánto hay. Y puede que haya V cualquier cosa. Si hay V cualquier cosa ahí, VO va a ser 0 menos V cualquier cosa, VO inicial va a ser menos V cualquier cosa. Pero hagamos un experimento pensado, otra vez. ¿Qué pasa si es que este gallo tiene una perilla? Y yo puedo mover esa perilla lentamente, pero así, lentamente, así realmente. Entonces voy a empezar a moverla despacio. No, ¿sabéis qué? No la puedo mover tan lentamente. Entonces voy a ponerle un sistema de engranaje, cosa que yo muevo un engranaje lentamente y la perilla se mueve más lento todavía. Entonces, realmente lento así. Si yo muevo esta perilla lentamente, voy a hacer que este voltaje suba, ¿cierto? Todos lo están viendo, ¿no? Voy a hacer, si es que subo este voltaje lentamente, este nodo va a subir. Para que este nodo suba con una rampa muy lenta, da lo mismo lo lenta que sea, con una rampa muy lenta, ¿qué tiene que pasarle a este capacitor? Tiene que entrar corriente.
Una corriente muy pequeñita, pero va a entrar una corriente muy pequeñita. Esa corriente se va a ir por aquí. No, no se va por ahí. Se va por aquí. Esa corriente pequeñita no cambia este cero, este sigue siendo cero. Va a entrar acá y va a aumentar esta capacitancia. Perdón, el voltaje en esa capacitancia. ¿Cierto? Entonces la salida, que está en un nivel DC, cuando yo empecé a moverle este valor, inyecté instantáneamente una corriente, que instantáneamente produjo un cambio aquí, que instantáneamente empezó a bajar el voltaje acá. Entonces, parece que esto funciona igual que esto, excepto porque tiene una diferencia de C dada por este voltaje cualquier cosa. Entonces uno puede amplificar usando realimentación capacitiva, ¿cierto? Parece que se puede. Y es más, uno puede integrar usando realimentación capacitiva, y si es que yo le pongo aquí un switch, yo puedo resetear ese integrador, establecer la condición inicial, luego abrirlo e integrar por escalones. Eso se puede hacer, ¿sí? Hay preguntas. Ya, no, es que lo notable de esto es que uno puede jugar con estos circuitos conmutando capacitores, dando lugar a circuitos que son de capacitores conmutados, que son exactamente esto, un capacitor y otro capacitor. En realimentación, con algún operacional que no ve carga resistiva, ve solamente carga capacitiva, y que permite hacer sumas, restas y un montón de otras operaciones, integrales, etc. Uno puede jugar con esto también. Ya, este es un filtro pasatodo o desfasador, que tiene un polo en el semiplano izquierdo, un cero en el semiplano derecho, ambos a la misma frecuencia, y su bode es plano en magnitud, pero tiene un desfase, y ese desfase depende de la frecuencia. Entonces uno puede jugar con esto. Hay una versión pasiva, y esta es la versión activa de este desfasador. Qué divertido, ¿eh? Desfasa. Sí, oye, y entonces como que el cero y el polo se cancelan. ¿Ah? El desfase cambia, sí, pero cancela la parte magnitud. Sí, está bueno. Oye, y este otro, un filtro bicuadrado. Si es que alcanzamos a ver más adelante filtros, vamos a hablar de qué es un filtro bicuadrado. Pero un filtro bicuadrado esencialmente es este diagrama de bloques. Tenemos una entrada, pasa por un sumador, pasa por un integrador, otro integrador, y la salida, ustedes pueden calcularlo, aquí hay unas realimentaciones, la salida aquí es pasabajos, pero si uno se cuelga de este nodo, tenemos un pasabanda, y si nos colgamos de este nodo, tenemos un pasalto. ¿De qué orden es este filtro? De segundo orden. ¿Cómo saben que es de segundo orden? Porque hay dos integradores. Un integrador, dos integradores. Tiene ese cuadrado en alguna parte. Entonces este filtro tiene funciones de transferencia que pueden ser, por ejemplo, K partido por 1 más S tau 1 más S cuadrado tau 1 tau 2 o algo así. O pueden ser K más por 1 más S tau. O sea, pasé de un pasabajo a un pasabanda. Y puedo hacer pasalto también, puedo hacer todas las funciones de transferencia. Calcúlenlo, no es muy difícil. Bueno, ¿cómo implementar esto con operacionales? Es muy sencillo, este es el circuito. Entonces, a ver, viene, yo dije que esto era un sumador. Y claro, estoy sumando la entrada más lo que viene de acá, más lo que viene de acá. Entonces estoy sumando la entrada más lo que viene de acá, más lo que viene de allá, con ganancias distintas. Después, esto de aquí es un integrador, esto de aquí es un integrador, son lo mismo, son la misma cosa. Entonces esta es una implementación práctica de un filtro bicuadrado. Se llaman bicuadrados porque tienen una ecuación cuadrática en el numerador y una ecuación cuadrática en el denominador. Arriba y abajo son dos, bicuadrados. Le llaman biquads.
Esto es un ecualizador de audio que yo lo veo y es horrible, pero lo interesante es que yo puedo entenderlo. Yo miro esto y aquí está la entrada, que tiene una resistencia de 1 mega ahí en la entrada, y aquí tiene, perdón, este es 0, si este fuera 0, este no necesariamente es 0, es un voltaje de referencia, y esto de acá, capacitor de acoplamiento, ahí están, para cambiarme el nivel de C, hacer que el nivel de C no me importe, y así tengo filtros pasalto en varias partes, ¿ah? Ahí tengo pasalto, aquí tengo pasalto, en varias partes. Luego tengo pasabajo en otras partes. Y uno podría calcular, por ejemplo, la función de transferencia de la entrada a la salida, pasando por diferentes ajustes de esta resistencia. Uno puede llegar a entender parte por parte lo que hace este circuito. No es terrible. Ah, y termina con esto. ¿Qué será eso? No, perdón, este no va aquí. Esto va a un común y ese común va acá. Eso es un buffer, ¿cierto? Entonces uno puede entender este circuito. Aunque es feo y es complicado, se puede entender. Oh, otra aplicación. Hoy cuando llegué aquí casi sentía Yoda en mi oreja. Conversores de datos, wow. ¿Qué pasa con los conversores de datos? ¿Por qué son tan importantes? A ver, el mundo, como lo conozco yo al menos, es analógico. Ah, ¿cómo eso? Pero vamos, toda la parte digital, ya, pues sí, hasta las cámaras son digitales, circuitos de almacenamiento de datos son digitales, el procesamiento de los computadores es digital, todo es digital. Pero las teles siguen siendo analógicas y van a seguir siendo analógicas porque yo sigo viendo señales analógicas. La cantidad de luz que recibo para todos los efectos prácticos es analógica. Y el sonido que están escuchando es analógico. Entonces el mundo es analógico. El mundo es analógico, el procesamiento es digital. ¿Qué hacemos entre medio? Hay que usar conversores de datos. Entonces los conversores de datos, este es un ADC, convierte del mundo análogo, a la parte digital. ADC, Analog to Digital Converter. Existe otro que es DAC, que convierte de digital a análogo, por ejemplo, para que yo pueda ver en un display un color y no vea un bit. Entonces existen estas familias de chips que son conversores análogo-digitales. Siempre los conversores análogo-digitales van acompañados de acondicionadores de señales, siempre, eso es siempre. Los acondicionadores de señales son circuitos, por ejemplo, como los que acabamos de ver, filtros, en general, circuitos que limitan en frecuencia, que realzan alguna frecuencia, que amplifican. Entonces necesitamos esos acondicionadores de señales que se ven en 3.4.3.3. Y luego, en 3.4.4.3, uno aprende a diseñar estos conversores de datos. Entonces, un AD lo que hace es primero pasar por un filtro anti-alias, luego muestrear y luego cuantizar. Y un DAC lo que hace es pasar por un hold analógico y luego pasar por un filtro de reconstrucción. Entonces estos filtros siempre son necesarios. Muy bien. Entonces esta es una señal y cuando la convierto a digital en realidad la discretizo en el tiempo, la muestreo, me queda así. Este es un ejemplo de un DAC muy sencillo que ustedes pueden hacer en sus casas. ¿Hay preguntas? Hay algún reloj que yo me preocupo de que respeten Nyquist, por ejemplo. ¿Saben lo que es respetar a Nyquist o no? ¿Sí? ¿Todos respetan a Nyquist o no? ¿Saben que hay técnicas de submuestreo? ¿Todos saben de qué hablo cuando hablo de Nyquist o no? ¿Alguien no sabe? Ya, Nyquist, frecuencia Nyquist, si yo tengo una señal que tiene un cierto ancho de banda, para muestrear esta señal y no perder información, yo tengo que muestrearla a 2 veces ese ancho de banda. 2 veces ese ancho de banda es la frecuencia de Nyquist. Y respetar a Nyquist significa muestrear al menos
a 2 veces ese ancho de banda. Eso es por teorema del muestreo. Se ve con mucho detalle en señales y sistemas o análisis de señales. O eso. Y en este curso algo de Nyquist también se ve. Entonces, voy a hablar de esto el miércoles, ¿de acuerdo? Pero es el asunto, uno puede construir DAX en su casa.